Gloria de la Fuente, que presentará el día de hoy la doctora presentará el día de hoy la conferencia titulada Política Exterior Feminista, un imperativo para la democracia en el siglo XXI. Asimismo, damos la bienvenida y agradecemos que nos acompañen como comentaristas el doctor Jesús Tobar Mendoza, presidente de la AMECIP. También va a estar la ministra de Vida. Sí, va a estar la ministra de Vida. No creo que es proyección, no sé. Sigamos. Bueno, y vamos a tener de manera virtual a la arquitecta Flor de Sierra León Hernández, de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral. Un aplauso simbólico, por favor. Sin mayor preámbulo, me permito leer la reseña de nuestra conferencista magistral. La subsecretaria Gloria de la Fuente es cientista política de la Universidad Católica de Chile y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Ha realizado actividad docente en diversas universidades del país en materias vinculadas a la transparencia, la integridad y la calidad de la democracia. Su ámbito profesional se ha desarrollado en torno a temas de transparencia, como consultora para el Consejo para la Transparencia Eurosocial y de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se ha desempeñado como directora del proyecto en Chile Transparente y capítulo chileno de Transparencia Internacional, y ha sido parte del directorio de la Fundación ProAcceso. Trabajó en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, fue presidenta, directora ejecutiva y directora de área de la Fundación Chile 21, miembro del Consejo Asesor Permanente para la Reforma del Estado en Chile y consejera del Consejo para la Transparencia, llegando a ser su presidenta. Fue presidenta del Foro de Integridad de Altas Autoridades de la OCDE, miembro del Consejo Asesor del Centro de Políticas Públicas de la UC y fue docente en la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenida, Gloria. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. La verdad es que para mí es un honor estar acá. Yo creo que la tercera vez que estoy en un congreso de AMECIP. Además, qué gusto encontrarse con antiguos amigos en este espacio, ahora además en un rol distinto. Hasta hace pocos años atrás, veo a Mariana, veo a Jesús, estuvimos trabajando en la Red de Calidad de la Democracia, hicimos varias publicaciones, actividades, promoviendo la discusión sobre calidad de la democracia en nuestra región, que vaya que es importante. Y entonces cuando veo el título de este congreso, más aún me emociona ver que efectivamente estamos frente a la necesidad de profundizar y seguir reflexionando. El día de hoy tengo además el honor de poder hacer una presentación sobre algo que me convoca y nos convoca en esta nueva etapa. Yo asumí la Subsecretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile en marzo de este año, ya llevo 8 meses en esta posición, y uno de los ejes estratégicos del trabajo de nuestra Cancillería, además de la protección a los derechos humanos, la democracia, el multilateralismo, la política exterior turquesa, que es parte importante de nuestro compromiso con el fondo con el combate a la triple crisis climática, es también la política exterior feminista. Y les quiero hablar de eso el día de hoy porque me parece además que, y así lo concebimos nosotros, es un imperativo para las democracias el día de hoy. Y por lo tanto creo que se conecta perfectamente con aquello que nos convoca hoy día en este Congreso de AMECIP. Como decía, que estoy muy orgullosa y muy contenta de estar acá ahora en este nuevo rol. Pero tampoco puedo dejar de mencionar, y que me parece muy clave, que quisiera expresar también nuestras condolencias y nuestra preocupación. Somos un país que sabe de desastres naturales y hemos visto que además varios colegas se han visto afectados por la situación que ocurrió hoy en día en el estado de Guerrero, en la región de Acapulco, donde efectivamente un huracán, y creo que eso también nos llama a la reflexión, un huracán que se consideraba que iba a ser de menor grado, finalmente terminó siendo grado 5, Otis, terminó afectando la vida de muchas personas y muchas personas han perdido la vida producto de eso. Esto es importante y no está lejos de la reflexión también que nos convoca el día de hoy. La triple crisis climática, como nosotros también hemos levantado una agenda desde nuestra Cancillería, también nos convoca desde nuestra reflexión de la democracia, nuestra reflexión desde los estados, a ver hacia dónde podemos caminar y qué podemos hacer, ¿no? Hemos tal vez sobreexplotado las capacidades de nuestro planeta, en definitiva, para poder
justamente garantizarnos la sobrevivencia hacia el futuro, ¿no? Y creo que eso es muy importante. También quiero recordar, y me emociona estar acá, le decía hace un rato atrás, bueno, cosas que ocurren y finalmente tuvimos que cambiarnos de lugar porque no teníamos luz en el auditorium al frente, pero recordábamos además que hace 51 años atrás el expresidente Salvador Allende, presidente electo democráticamente en Chile, que finalmente fue derrocado por un golpe militar como fue y ocurrió en muchos de nuestros países, también en América Latina, hizo una conferencia acá, una conferencia en Guadalajara dirigida a jóvenes, ¿no? Justamente la escultura que está afuera del presidente Allende recuerda la importancia que tienen los jóvenes en la reflexión, ¿no? Y habla de la rebeldía de los jóvenes, la necesidad de la reflexión de los jóvenes, señalando que ser joven y no ser rebelde es como casi una contradicción vital, ¿no? Y emociona estar acá 51 años después pudiendo hacer reflexiones que por supuesto nos convocan a todos. Dicho lo anterior, quisiera por supuesto también agradecer la invitación que me hace la Asociación Mexicana de Ciencia Política. Como decía, no es la primera vez que estoy en este congreso, pero me emociona mucho además la posibilidad de poder venir a contarles qué estamos haciendo en materia de la política exterior feminista en particular. Y quisiera además celebrar, como decía, que este encuentro, además, este congreso esté dedicado a una reflexión que yo creo que nos tiene que convocar con urgencia a todos, ¿no? Y que es la situación de crisis o regresión que encontramos hoy en día en nuestras democracias. Entonces, como decía, quisiera partir celebrando este encuentro, agradeciendo a los amigos y amigas de AMECIP de poder estar en este espacio y abordar temas tan importantes, por cierto, para nuestras democracias. Sabemos que este sistema político, que llamamos democracia, que hoy en día algunos hablan de recesión o retroceso democrático, es sin lugar a dudas el mejor sistema que protege, por cierto, los derechos de las personas, garantiza el equilibrio de poderes y también la expresión plena de la voluntad ciudadana. Y requiere, por cierto, y por la misma razón, un constante cuidado y perfeccionamiento, sin lugar a dudas. Más todavía en los tiempos que vivimos cuando asoman problemas hoy en día, y si miramos índices como el de Economist o el índice mismo de Idea Internacional y otros, damos cuenta que efectivamente estamos en una situación compleja en nuestras democracias y se han dado paso claramente a degradaciones de estas que terminan finalmente erosionando las democracias representativas y dando pasos también a formas degradadas que conservan apenas los nombres de instituciones democráticas, pero claramente no podemos entender que se trate necesariamente de democracia. Y con características claramente distintas, hablamos hoy en día de autocracias o democracias iliberales, y creo que hay ahí una reflexión que sin duda es importante señalar y desarrollar. Claramente los ataques, por ejemplo, a la integridad electoral, las tentaciones autocráticas, la polarización como un estilo de hacer política, con algunos de estos problemas que son básicamente sintomáticos en nuestro sistema político hoy día, son claramente una señal preocupante de esta crisis de la democracia representativa. Y esto claramente lo digo no solamente no lo digo como subsecretaria de Relaciones Exteriores, sino que como politóloga nos tiene que preocupar y nos tiene que convocar a generar reflexión, no solamente para generar textos o libros que puedan dormir en nuestras bibliotecas, sino que para generar una reflexión real que permita efectivamente entender los fenómenos que estamos mirando, encenderlo y poder, por supuesto, también lograr transformar esta realidad. A mí me parece también que es muy relevante que en este congreso y en los paneles distintos se aborden también cuestiones a propósito de los desafíos hoy en día de la democracia. Se aborda el papel de la transparencia y la rendición de cuentas en la construcción de la confianza ciudadana y la legitimidad democrática. Esto parece una reflexión que además hoy en día es fundamental. Le dedicamos tal vez poco tiempo a la discusión sobre la confianza o la construcción de la confianza en nuestras democracias y parece que esto es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque creo que es uno de los componentes esenciales también de la relación entre la ciudadanía y el poder político, que claramente se ha ido transformando mediado por nuevos fenómenos y nuevos desafíos que aparecen en el horizonte. Esa relación de confianza, sin lugar a dudas, también invita a la participación, al diálogo y al permanente perfeccionamiento institucional. Y para que esta confianza prospere, también es esencial que exista transparencia, que exista rendición de cuentas, que la rendición de cuentas, por lo demás, sea exigible desde la ciudadanía, aspectos en los que claramente nuestras democracias tienen mucho todavía que aprender y avanzar. Cualquiera, por ejemplo, que observe el desarrollo institucional chileno en las décadas recientes podrá ver que existen efectivamente enormes avances en términos legislativos en estas áreas.
puesto que el diseño institucional que dejó en su minuto la dictadura de Pinochet ciertamente tenía grandes vacíos en este sentido, porque esto no es una particular característica, por supuesto, de gobiernos autoritarios. Mejorar sustantivamente, por ejemplo, las prácticas de rendición de cuentas y el adecuado uso de recursos públicos redunda no solo en una democracia más sana y firme, y la corrupción pasa a ser un problema hoy en día también en las democracias, sino que también, de manera muy clara, en el desarrollo sustentable de un Estado que mejora, en definitiva, la calidad de vida de las personas. También, por ejemplo, en un congreso como este es muy positivo que analicemos los sistemas electorales, su solidez y su capacidad de expresar la voluntad soberana del pueblo. Uno de los mecanismos más frecuentes para erosionar la democracia, por ejemplo, es cuestionar los resultados de las votaciones, y lo hemos visto en distintos lugares del mundo, que tienen lugar, por ejemplo, en el marco de sistemas electorales muchas veces que están muy bien asentados, pero se dañan atributos claves para su funcionamiento, como son la credibilidad y el prestigio. La idea tan simple y tan ligada a la votación autocrática es sembrar, por supuesto, la percepción de que si no ganan los míos, el resultado entonces es ilegítimo. En los últimos tiempos hemos visto diversos modos de quitarle legitimidad a procesos electorales, desde encarcelar a los candidatos opositores, a intervenciones directas en otros organismos del Estado para evitar la alternancia en el poder. Es un asunto claramente muy preocupante, porque se impide la expresión de la voluntad popular o se niega la legitimidad, por ejemplo, de un resultado. El gobierno resultante posiblemente buscará entonces mantener su continuidad en el poder a cualquier costo. Y esto también son parte importante de las reflexiones que debieran, sin duda, convocarnos. Y si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, y aunque muchas veces la verdad se ve complejo, ajena a estas dinámicas, aunque muchas veces se les ve como ajena a estas dinámicas internas, el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones políticas también afecta a nuestras políticas exteriores. Como bien saben los colegas que se dedican a los temas internacionales, el estudio del impacto del fenómeno asociado, por ejemplo, del populismo en las políticas exteriores, ha concitado un creciente interés en los años recientes. Y es que la política exterior representa, en último término, un acto de confianza en que una sociedad y sus élites delegan la conducción de sus relaciones con el mundo a un gobierno bajo condición implícita de interpretar y representar adecuadamente los intereses del país. No obstante, y a modo de ejemplo, al rampante escepticismo y cuestionamiento al multilateralismo, por ejemplo, que existe hoy en día y que se enarbola en algunos actores políticos de corte más liberal, tienen también a su base, entre otros males actuales que afectan a nuestras democracias, tanto la polarización como la pérdida de confianza en las instituciones y en las élites políticas. Percibidos como lejanos y muchas veces inescrutables, los organismos también multilaterales aparecen como un blanco fácil para quienes buscan obtener beneficios políticos de la desconfianza, en ocasiones, por supuesto, recurriendo a discursos que bordean las teorías de la conspiración. Para quienes conducimos las políticas exteriores en nuestros países, la propagación de estos discursos podría tener efectos negativos claramente para nuestro quehacer. Por un lado, siguiendo la conocida metáfora del juego de dos niveles del politólogo Robert Putnam, la exigencia de un debate interno basado en la desinformación podría llevarnos a la contradictoria situación de tener que dedicar, por ejemplo, cada vez más tiempo, atención y energía al tablero de la política doméstica en lugar del tablero de la política internacional. En último término, los discursos iliberales que denuncian, por ejemplo, el orden internacional liberal amenazan, finalmente, con socavar la capacidad de construir consensos internos necesarios para contar con una política exterior eficiente, estable, coherente y confiable, en definitiva, una política de Estado. Por otro lado, la desconfianza y la polarización dificultan claramente y enormemente la posibilidad de construir proyectos de integración regional densos y sostenibles en el tiempo, en la medida que estos pasan a estar cada vez más sujetos a los vaivenes de la política interna de cada uno de los países. En este contexto, por supuesto, las políticas exteriores tampoco son ajenas a la lógica pendular. Tomando nota de este aprendizaje, los países, por ejemplo, sudamericanos, recientemente optamos por una vía más pragmática para reencontrarnos y reconstruir el regionalismo en nuestra parte del continente, a través del recientemente aprobado Consenso de Brasilia y su hoja de ruta.
cuyos frutos esperamos que se comiencen a vislumbrar muy prontamente. Como vemos, a modo de introducción, estamos enfrentados a una realidad sumamente compleja, con desafíos ingentes que demandan respuestas compartidas, porque superan con mucho las capacidades de cada uno de nuestros países. Nuestra convicción desde Chile es que una plena democracia y el respeto a los derechos humanos son la mejor garantía para garantizar un desarrollo inclusivo y sustentable para todas y todos. En este congreso también se aborda un tema que es muy relevante, el análisis de los resultados de la paridad en todas las áreas. Y veo a Nelly por ahí muy dedicada hace muchos años a trabajar en aquello. Este congreso también aborda este tema de la paridad en todas las áreas. Y por cierto, el asunto principal de mi intervención en esta sala hoy en día será la política exterior feminista, que quisiera contarles en el fondo en qué va y de qué trata. Que es un punto, nos parece que además es común con México, con España y con otros países. En el caso de México, México tiene una política exterior feminista anunciada desde el año 2020. La siguiente diapositiva. Ahora, antes de adentrarme en este tema particular de la política exterior feminista, quiero señalar que frente a la erosión de la democracia, el alza del feminismo es justamente el motor contrario. Es una fuerza que impulsa y que profundiza la democracia, porque corrige una desigualdad que tiene un remoto origen en nuestras sociedades. Sí, nos alarma mucho, por supuesto, cuando se producen, por ejemplo, retrocesos en los tan costosos avances de las mujeres por alcanzar sociedades más inclusivas y con mayor perspectiva de género. ¿Qué duda cabe de que la degradación de las instituciones democráticas amenaza, entre otras cosas, la posibilidad de desarrollo e inclusión de las mujeres, las adolescentes y las niñas también en toda su diversidad? La siguiente. Esta constatación, por supuesto, nos permite exponer ahora otros factores internacionales que hacen más difícil todavía el tránsito hacia sociedades donde prime la igualdad de género. El pie para este desarrollo es el trabajo, por ejemplo, que nuestro país ha ido realizando para avanzar en el cumplimiento de la resolución 1325, adoptada el año 2000 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en las puertas casi del tercer milenio de esta era. Es decir, que esta resolución señalaba la obligación internacional de velar por los derechos de las mujeres y las niñas en contextos de violencia y en conflictos y post-conflicto. Esa resolución, que es un hito fundamental en la formulación de la influyente agenda sobre mujeres, paz y seguridad, recoge compromisos como, por ejemplo, los asumidos por la Plataforma de Acción de Beijing el año 1995, los de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del año 79, y ahora el tema específico de hacer transversal la perspectiva de género en la solución de los conflictos y en las acciones para la construcción de la paz. Y sin embargo, vemos que el concepto tradicional de la seguridad ha sufrido una serie de mutaciones. Hasta hace apenas unas décadas estaba centrado en lo tradicional de los asuntos de la guerra y de la paz, que, por cierto, no han perdido vigencia, como hemos presenciado además a propósito de los últimos conflictos bélicos que hemos visto en distintos lugares del mundo. Trágicamente, además, en las últimas semanas y, por supuesto, en los últimos meses también. Ahora, o es solo que ahora, se ha ampliado además a un escenario global que ha estado además marcado por la interdependencia. La temática, por ejemplo, de la seguridad ha incorporado conflictos derivados de disputas étnicas, religiosas y también territoriales, de carácter además intraestatal, no solo interestatal, implicando también un profundo cambio de paradigma en la manera de entender el tradicional conflicto bélico, porque el actual escenario está marcado por una violencia o una forma de violencia que termina acentuando la presencia de la seguridad en la mayor parte también de los aspectos de la agenda internacional. Dentro de esta ampliación hay un creciente entendimiento también acerca del impacto del cambio climático, como decía hace un rato atrás, como un factor de conflicto, especialmente cuando se combina con factores socioeconómicos y también políticos. En estos casos se exacerba, por ejemplo, el riesgo de violencia a través de factores como la inseguridad alimentaria, las crisis económicas, la migración y los desplazamientos forzados. Como señalara el secretario general de Naciones Unidas en su informe sobre las mujeres, paz y seguridad del año 2021,
Cito: las emergencias climáticas provocan pérdida en los medios de subsistencia, desplazamiento y migración, e importantes interrupciones en el acceso a los servicios de salud y salud sexual e reproductiva que salvan vidas, además de aumentar la violencia de género y otros comportamientos nocivos. Asimismo, la trata de personas se constituye en una amenaza seria para la seguridad y la paz internacional. En ella es evidente un mayor sesgo, por ejemplo, de género y una vulneración a los derechos humanos. Las organizaciones de crimen organizado transnacional que operan tras este delito se erigen también como una amenaza creciente para la estabilidad de los estados y su capacidad de brindar una debida protección a todas las personas. Vemos entonces que lo que hoy entendemos por conflictos que afectan desproporcionadamente a las mujeres también se ha ampliado. Han surgido nuevas fragilidades y problemáticas que obligan a pensar en conjunto soluciones que sean innovadoras y también sostenibles en el tiempo. Al tiempo, además, que sofisticamos nuestra comprensión sobre, por ejemplo, los conflictos, avanzamos también hacia un entendimiento más integral de la paz. Esta última ya no solo se trata de la ausencia del primero, sino que el establecimiento de los pilares para la creación de sociedades más inclusivas y también más pacíficas. Ello nos permitirá alcanzar un concepto de paz sostenible, donde las mujeres son agentes de cambio y también son protagonistas claves. La amplia participación de mujeres genera un impacto positivo en este ámbito. La experiencia internacional destaca sus capacidades para influir en la mitigación de los conflictos y enfrentamiento y atención de las víctimas de violencia de género, así como también en la reconstrucción del mantenimiento de la paz. Para Chile, esta aproximación, desde el ángulo de la resolución 1325, como decía hace un rato, nos permite, por ejemplo, aseverar que la igualdad de género no es solo un objetivo de nuestra política doméstica, sino que también un pilar fundamental de nuestras relaciones internacionales. Al abogar la inclusión y el liderazgo de las mujeres en los procesos de toma de decisiones a nivel global, estamos también impulsando una visión de paz y seguridad más integral y también más efectiva. Sin embargo, si miramos hacia nuestra región, vemos, por ejemplo, que el problema es igualmente apremiante. Si la desigualdad es en Latinoamérica una marca de identidad que nos entristece y también nos desafía, la desigualdad de género, que es un desafío, es todavía un desafío mayor. Cuando hablamos, por ejemplo, en nuestra política exterior feminista, de interseccionalidad, un concepto que se conoce muy poco fuera del mundo académico, veo que es especialmente grave en nuestra región, donde la combinación de pobreza, origen étnico y género refuerza la discriminación y la exclusión de nuestras mujeres y también de nuestras niñas. En la Agenda 2030, después de cuestiones tan apremiantes como la pobreza, el hambre, la salud y la educación, viene también la igualdad de género, lo que refuerza la idea de que se trata de un asunto crucial, como dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5. Cito: construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. En nuestra región, la discriminación de género obedece a patrones culturales largamente arraigados. De ahí que, como lo sostiene el Informe Nacional Voluntario presentado por Chile el año 2023, a propósito de los avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cito: la igualdad de género es un objetivo transversal y debe ser un eje fundamental de las normativas, los presupuestos y las instituciones nacionales. Es por eso que el gobierno del presidente Gabriel Boric se ha propuesto metas que son muy ambiciosas en este sentido, no solo en materia de paridad, sino que también en impulsar precisamente la igualdad de género en todos los ámbitos de la acción del Estado. En esto continúa y profundiza acciones que ya la expresidenta Bachelet en Chile realizó en sus 2 periodos de gobierno. Solo como un dato que refuerza la necesidad de políticas fuertes en este ámbito, el nuevo Mapa del Poder y Género en Chile, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, revela que si en el 2009 las mujeres ocupábamos el 23% de los espacios de poder, en 2018 el porcentaje había subido apenas en 10 años 27%. Confiamos, por supuesto, que nuevos estudios den cuenta de los avances obtenidos en esta administración que ha puesto un foco importante en esta materia. El secretario general de Naciones Unidas nos recordaba hace un par de meses atrás
que si las mujeres están, que si bien las mujeres están participando más en la vida pública, distan mucho de gozar todavía de igualdad. Siguen estando considerablemente subrepresentadas en todos los aspectos de la adopción, de la toma de decisiones, y está muy extendida la violencia contra ellas en la vida pública. También plantea que el liderazgo de las mujeres en la vida pública puede ayudar a empoderarlas en otros sectores, entre ellos, por ejemplo, la ciencia, las artes, la cultura, los deportes, los medios de comunicación, el sector privado y las finanzas, así como las instituciones multilaterales. El llamado entonces de acción interamericano por los liderazgos de las mujeres de América Latina y el Caribe señaló que conformando alrededor, por ejemplo, del 50% de la población de la región, las mujeres tienen derecho a estar representadas en forma paritaria en todos los poderes del Estado, así como los partidos y organizaciones políticas y sociales, tanto a nivel nacional, subnacional, como también en lo local. Solo mediante esta participación es posible incorporar la perspectiva y realidades de diferentes mujeres en la comprensión tanto de los derechos como del diseño y acciones de la política pública para el desarrollo y la gobernabilidad del sistema democrático. ¿Y por qué esto es tan importante?, se preguntarán aquellos que no ven en esto todavía un objetivo relevante para las democracias. Permítanme citar a la canciller mexicana Alicia Bárcena. No se trata de que las mujeres tengan poder sobre los hombres. De lo que se trata es que las mujeres tengan poder sobre sí mismas. Eso es lo que estamos buscando. La lucha de las mujeres por ascender al poder es vital, porque abre puertas y derriba murallas para todas. Potencia la autonomía y la participación de las mujeres y también proyecta su capacidad de incidencia política e influencia en la construcción de una agenda y de la agenda pública. En eso estamos, desde la mirada del Gobierno de Chile a propósito de lo que les decía sobre la política exterior feminista. Profundizamos la igualdad de género en la agenda de política exterior de nuestros países porque creemos que este es un objetivo fundamental. Y en este sentido, la política exterior feminista de Chile expresa la decisión también gubernamental de situar la igualdad de género en el centro de las políticas públicas, incluyendo, por cierto, a nuestra política exterior. Es básicamente un compromiso del programa de gobierno que nuestra Cancillería tiene que llevar adelante. Situarla, por supuesto, en el centro implica su puesta en marcha, que requiere también un liderazgo, el compromiso y la convicción al más alto nivel para incidir en los espacios multilaterales, bilaterales definidos como prioritarios, además también del trabajo interno que debemos realizar. Así. Nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores en este ámbito lanzó una política exterior feminista, llegamos un poco más tarde que los mexicanos, lo hicimos recién hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, recién el pasado 12 de junio, y desde entonces hemos visto que se ha generado tanto harto interés a nivel nacional y también a nivel internacional. Básicamente lo que hacemos con nuestra política exterior feminista es reconocer que las brechas de género son un obstáculo para el pleno ejercicio de derechos humanos, como la participación de las mujeres en la construcción de democracias más representativas, y a la vez estas brechas son limitantes también para el desarrollo sostenible y también para el bienestar del país. Nuestra política exterior feminista tiene básicamente 4 elementos que son fundamentales, los que consideramos que son principios fundamentales para llevarlas adelante. Es participativa, en tanto apunta a abrir espacios para todos los actores en su diseño e implementación. Es también inclusiva, pues busca que los beneficios alcancen para todas y todos. Es transversal, al promover una acción coordinada en todos los ámbitos del quehacer del Ministerio de Relaciones Exteriores y con otros ministerios también. Y es interseccional, porque reconoce además que la desigualdad no es solo estructural, sino que también se configura a partir de la superposición de otros factores que constituyen otras formas también de discriminación. Esta política busca incidir en todos los espacios multilaterales, bilaterales y también en nuestro trabajo consular. Y se ha definido temas prioritarios de implementación y de desarrollo que están presentes en la agenda de género también regional y global. Los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia con foco en igualdad de género, la promoción de la erradicación y eliminación de la violencia de género, el empoderamiento y mayor representación de las mujeres, la agenda Mujer, Paz y Seguridad,
a la que me refería hace un rato atrás como un ejemplo de las múltiples además dimensiones que tiene la equidad de género, el comercio y género, por ejemplo, el cambio climático y género, agenda digital, ciencia, tecnología e innovación, sistema integral de cuidado, todos temas además que cruzan, por supuesto, los temas que se han abordado durante este congreso. La siguiente, por favor. El trabajo de estos temas prioritarios se desarrolla en distintas divisiones, por supuesto, de la Cancillería. Creo que vamos un poquito más adelante. Ahí. Les comentaba sobre los ejes de la política exterior feminista. No, son 8 ejes básicamente, que son los que enumeraba recién y que están ahí en esta página. El trabajo básicamente en estos temas prioritarios se desarrolla en distintas divisiones, como decía nuestra Cancillería, y su desempeño bajo la política exterior feminista. Está alineado con las políticas y prioridades también nacionales en materia de igualdad de género, y permítanme exponerles ahora cómo ha sido el desarrollo de esta política exterior feminista en sus distintas fases. En primer lugar, desarrollamos una fase de diagnóstico. Me parece que vamos un poquito más adelante, a ver. Ya como que me perdí. Sí, ahí sí. Fase de elaboración. Muy bien. En primer lugar, desarrollamos una fase de diagnóstico. Y quiero contarles esto porque también distintos países que tienen políticas exteriores feministas también arriban de distinta manera. Nosotros lo hicimos de una forma que creímos que era la más adecuada, y que fue básicamente o partir con un proceso participativo relevante para poder recoger básicamente desde distintos actores la mirada respecto a cómo debíamos desarrollar esta política. Entonces, en primer lugar, desarrollamos una fase de diagnóstico que implicó la elaboración de un estado del arte respecto al enfoque de género en nuestra Cancillería. Este proceso fue una instancia de construcción colaborativa y representativa de la Cancillería en su conjunto, que fue básicamente un trabajo interno. También realizamos actividades con la sociedad civil, a través de organizaciones que trabajan en diversas áreas relacionadas con la igualdad de género y de derechos humanos, mediante jornadas de reflexión, diálogos sobre cuáles debían ser las prioridades más urgentes para la política exterior, insumo que también fue muy importante para la construcción. De manera complementaria a todo lo anterior, la academia y la asesoría desde organismos internacionales también cumplieron un rol muy relevante en esta materia y en el desarrollo particularmente del contenido. Este trabajo no solo fue de análisis, sino que también propició la discusión académica en seminarios y encuentros. Quiero destacar, por ejemplo, la colaboración que recibimos de enviados especiales de diferentes partes del mundo, como las visitas del año 2022 de la embajadora de la Misión Especial para la Política Exterior Feminista de España, María Jesús Conde, el enviado especial de Italia para los derechos humanos de las personas LGTBIQ+, Fabricio Petri, que aportaron, y Marita Perceval, la encargada en Argentina del impulso de la política exterior feminista, con quienes discutimos y de quienes recibimos por lo demás insumos. Y ellos aportaron claramente su experiencia a visualizar diversas perspectivas en torno a la elaboración de la política exterior feminista. Además, en lo que respecta al liderazgo institucional, desde marzo de este año la política exterior feminista se radicó en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores que hoy tengo a mi cargo. Y en conjunto con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, en nuestra estructura tenemos dos subsecretarías bajo el alero de un ministro, estamos trabajando para la presentación, y trabajamos para la presentación que les decía el pasado 12 de junio. Sin perjuicio de ello, por supuesto, y muy prontamente estamos trabajando en aquello, esperamos anunciar la creación de la División de Asuntos de Género de nuestra Cancillería, que nos va a permitir darle continuidad y sostenibilidad al mecanismo de seguimiento que tenemos para estos efectos. Creemos en la necesidad de concebir una política exterior feminista como una política de Estado, que amplía el tradicional compromiso de nuestra política exterior con la promoción de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Concebir la política exterior feminista en estos términos implica dotarla de un mandato uniforme, integral y permanente, que esté basado en un enfoque, como decía, de derechos humanos, y que propenda al fortalecimiento de las herramientas intersectoriales para la ejecución de las políticas públicas. Pese a que, para algunos, por ejemplo, podría resultar extraño aspirar a una política exterior feminista que posea, por ejemplo, un carácter de Estado, la verdad es que en esta materia hemos ido construyendo sobre el camino que ya nuestro país y probablemente muchos países que han adoptado esta mirada han recorrido. En efecto, por ejemplo, en el pasado nuestra política exterior ya desarrollaba agendas asociadas a la promoción de la igualdad de género, aunque esta trayectoria, por supuesto, en distintos países también ha tenido distintas velocidades, y en el propio también.
Se inspira también en el objetivo permanente de promover y proteger la universalidad de los derechos humanos de mujeres y niñas en toda su diversidad, que sufren, por supuesto, discriminaciones múltiples e interseccionales. Al revisar, por ejemplo, la historia diplomática en el caso chileno, es posible constatar que nuestro país ha contribuido significativamente en la formación de una arquitectura internacional para avanzar hacia la igualdad de género, lo que nos permite dar un paso más audaz para promover esta política exterior feminista. Como queda más reflejado en el mapa en distintos lugares, la igualdad de género, entendemos nosotros, es una obligación contraída a partir de diversos instrumentos internacionales en esta materia, por lo que nuestra política exterior feminista de Chile se encuentra en un marco jurídico internacional que se evidencia en los tratados en los que nuestro país es parte hoy. Son muchos desde que uno fue pionero. La primera convención internacional, por ejemplo, contra la represión y la trata de mujeres y niños, que entró en vigencia hace casi un siglo, en 1927, pasando por instrumentos abarcadores con apoyo muy importante de la comunidad internacional, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue ratificada el año 89, con un protocolo facultativo que se ratificó en el caso nuestro en el año 2020, y también quisiera mencionar, por supuesto, por acá, por su relevancia en la región, la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará, ratificada en el año 1996. No obstante, los antecedentes más inmediatos de nuestra política exterior se encuentran en la importante contribución que hizo la expresidenta Michelle Bachelet al impulsar la transversalización del enfoque de género en todas nuestras políticas públicas en el país. En el ámbito de nuestra política exterior, por ejemplo, ello se tradujo en incorporar la perspectiva de género en la agenda internacional de Chile. Como expuse hace un rato atrás, el liderazgo de la presidenta Bachelet fue también fundamental para que Chile fuera el primer país en América Latina en elaborar un plan de acción nacional de la resolución 1325, Mujeres, Paz y Seguridad, y que en el 2015 tuvo su segunda versión en el marco de la presidencia de Chile del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La expresidenta Bachelet también en sus 2 periodos como jefa de Estado y posteriormente como la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres, impulsó también la creación de nuevos liderazgos de mujeres en la política y en espacios de toma de decisiones en la diplomacia y también en organismos internacionales. En suma, la política exterior feminista básicamente contribuye y se constituye además sobre cimientos sólidos. Ella ratifica y refuerza el compromiso de Chile con la promoción de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Creo que, como he repetido en diversas ocasiones, no podemos concebir la democracia del siglo XXI, y por eso me parece que este tema es muy pertinente para la discusión de este Congreso, sin la igualdad de género. Y es por eso que creo que las políticas como la política exterior feminista son importantes para lograr ese objetivo. En este sentido, también la política exterior feminista se configura como una aproximación que equilibra la continuidad del cambio en nuestra inserción internacional conforme a los desafíos que plantea la agenda global, mientras que establece la igualdad de género como un objetivo estratégico y como un eje transversal del quehacer en nuestro caso, del Ministerio de Relaciones Exteriores. A la vez también se destaca como un valor democrático que pone Chile, junto a México y a otros, a la vanguardia en esta agenda de carácter mundial. Sin embargo, creemos que precisamente por su carácter vanguardista somos conscientes de que un desafío central asociado a las políticas exteriores feministas es ir más allá de su proclamación, del discurso y materializarlas en acciones políticas muy concretas, que sean además susceptibles de un seguimiento de mediano y de largo plazo. Dicho seguimiento además tiene que ser fundamental, puesto que un aprendizaje temprano de la puesta en marcha de las políticas exteriores feministas indica que éstas pueden experimentar retrocesos y postergaciones cuando existen cambios también de autoridad o de liderazgo que estén persuadidos de esta iniciativa. En lo que se refiere, por ejemplo, a las acciones, y eso... En lo que se refiere, por ejemplo, a las acciones de política exterior, Chile en este caso ha avanzado de manera importante en el transcurso de este último año.
Firmamos por esta razón 5 memorándum de entendimiento en materia de género y una carta de intención entre los que se encuentran países como España, Estados Unidos, Canadá, Naciones Unidas, y ayer acordamos a propósito de una actividad que tuvimos en la Cancillería mexicana en esta misma línea, de seguir también y firmar en los próximos meses un memorándum de entendimiento que viene a consolidar una agenda que con México ya tenemos hace mucho rato. Estos instrumentos permiten establecer acuerdos en torno, por ejemplo, al intercambio de experiencias políticas en materia de igualdad de género, de cooperación en la agenda de mujeres, paz y seguridad, tan relevante hoy en día por los conflictos en el fondo que tenemos en distintos lugares del mundo, también por cierto en nuestra región, en empoderamiento de las mujeres y también en otros asuntos. Dado que México, como decía, tiene también una política exterior feminista y una relación bilateral muy fructífera en materia de igualdad de género y cooperación internacional y en diversos temas de la agenda internacional, también estamos por profundizar en aquellas prioridades conjuntas en esta materia que son también parte de la agenda regional, donde además hemos visto, a propósito del lanzamiento de distintas iniciativas de política exterior feminista, un interés creciente en otros países de la región. Quisiera también destacar que además de los tratados internacionales en los que Chile es parte, trabajamos también activamente en espacios multilaterales, presentando también o copatrocinando diversas resoluciones en el marco del Consejo de Derechos Humanos y de la Asamblea General de Naciones Unidas y también de la OEA, con iniciativas y votaciones en las que a menudo coincidimos también con países como México y otros que tienen también políticas exteriores en esta materia. Se trata básicamente de resoluciones que tienen que ver con la eliminación de discriminación y violencia contra las mujeres y niñas, contra la trata de personas, un problema y un flagelo que tenemos en nuestra región sin duda, con la promoción de los derechos humanos de las mujeres y niñas en situación de conflicto, igualdad entre los géneros, entre otras muchas cosas que abarcan también situaciones específicas como el desarme, no proliferación y control también de armamento. Asimismo, se inició también un trabajo de articulación en una red de mujeres en el exterior con el objeto de visibilizar el trabajo que desarrollan en los diferentes países donde están radicadas y compartir experiencias también en el ámbito, ámbitos como el académico, empresarial, artístico, entre otros. En definitiva, sentar las bases necesarias para que la política exterior feminista tenga consistencia y una proyección de largo plazo requiere también alinearla con nuestros objetivos y políticas institucionales internas. Es por eso también que en nuestro caso, en nuestra Cancillería, se sometió a un proceso de certificación del sello de igualdad de género de PNUD, programa que nos va a permitir reconocer a las instituciones públicas comprometidas con la igualdad de género. En este contexto, el PNUD asesora y evalúa dimensiones como la planificación y gestión para la igualdad de género, entornos laborales favorables para la igualdad de género, participación, alianzas y rendición de cuentas, resultados e impactos. Creemos que es especialmente relevante introducir esta dimensión interna en nuestra política exterior feminista porque creemos que nuestro discurso hacia afuera tiene que ser coherente con nuestras prácticas, sin duda, hacia adentro. En suma, la política exterior feminista de Chile también es la expresión del compromiso con la promoción de la igualdad de género como un valor consustancial y para la profundización de la democracia. Si bien existen antecedentes en la materia en nuestra política exterior y aún tenemos importantes desafíos por delante, consideramos que la implementación de esta política constituye un avance significativo que consolida la igualdad de género como una agenda central también en la diplomacia en nuestro país. De esta manera, el trabajo de nuestra Cancillería amplía el foco de su contribución al desarrollo del país y expresa también el compromiso de Chile con los objetivos de desarrollo sostenible. También esperamos, por supuesto, que esta iniciativa, a la apertura de nuevos caminos para la consolidación de la política exterior feminista en la región y el mundo, para que en un futuro no tan lejano este enfoque sea una regla en lugar de unas pocas excepciones. Para finalizar, pasando a la siguiente, simplemente quisiera citar a la politóloga feminista mexicana, Marcela Lagarde, que relevaba la importancia de la contribución feminista a la construcción de una democracia moderna, una democracia real, en la que se defiende no solo el derecho de ser persona, sino el deber de ser persona. La historia del feminismo ha logrado llevar a los derechos humanos a las mujeres. Sin derechos de las mujeres no existen derechos humanos y por lo tanto la igualdad de género es un imperativo para la democracia y para los derechos humanos. Es por ello que seguiremos proyectando y construyendo
e institucionalizando estos procesos que son vitales para la consolidación de democracias prósperas y sostenibles, donde todas y todos formemos parte de la configuración diversa de nuestra sociedad. Con esto quiero agradecer y además instar a los politólogos dedicados a la investigación que tomen esto como una agenda que creo que vale la pena mirar a propósito de los desafíos que tenemos en la democracia del futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Ya? No sé si se confundió el micrófono. Puede que yo lo vaya apagando. Ahí sí. Ahora sí. Muchísimas gracias, doctora Gloria de la Fuente, por esta conferencia. Antes de proceder, es necesario hacer una aclaración. Seguramente todos estamos en la expectativa de escuchar a la arquitecta Flor Desiré. Sin embargo, esto no será posible debido a las dificultades técnicas a las que nos hemos enfrentado. Hago esta aclaración porque, por supuesto, la disposición era mutua. Sin embargo, pues el retraso no lo permitirá. Habiendo dicho esto, que ojalá hubiera dicho al inicio para no tener esta confusión, cedo la palabra al doctor Jesús Tobar. Muchas gracias, queridos amigos. Es un gran honor y un gusto, en este caso muy personal, tener a nuestra colega, amiga Gloria de la Fuente, con quien hemos trabajado muchos años en temas de calidad de democracia, siempre con la guía que nos ha dado el profesor Leonardo Marlino y también nuestra colega Marian Neuer. Así es que un grupo muy fuerte de politólogos latinoamericanos, hemos tenido el apoyo de otros politólogos y politólogas de distintos lugares del mundo. Además, pues entiendo mucho la emoción de nuestra amiga Gloria, pues estar frente a un escenario icónico, muy representativo, que justamente lleva el nombre del presidente Salvador Allende. La inclusión no solo es un tema de los actores, ya sea en pro, incluir, o en contra de no incluir, sino es una cuestión de Estado. La inclusión de esclavos, comerciantes, artesanos, extranjeros, en la Grecia clásica, hace 2300 años, en Atenas específicamente, implicó el triunfo de una pequeña ciudad frente a un imperio, el imperio persa. Por lo contrario, la no inclusión de este mismo grupo de mayorías, no de minorías, de mayorías, 800 años más tarde, pues implicó la caída del Imperio Romano. Este mismo dilema de la inclusión, estamos ubicándonos en el año 400 después de Cristo, este mismo dilema de la inclusión, 1300 años después, en el caso de los trabajadores, en un nuevo contexto, la inclusión del proletariado en un proceso histórico más reciente en las sociedades que se iniciaban en las revoluciones industriales, implicó la división de países en cuanto a su fortaleza estatal y su desarrollo económico. Países que incluyeron a los trabajadores en un ámbito político a través, por ejemplo, de sus partidos políticos, implicó estados fuertes y desarrollados. Mientras que países que no lograron incorporar a una masa proletaria en una ciudadanización, en la política a través, por ejemplo, de partidos, implicó también su ubicación subordinada, tanto internamente como en el orden mundial. Este mismo dilema de inclusión, que como digo, compete a una situación de política de Estado, es el que enfrentan los países en el mundo hoy en día, ¿no? Los países que están incluyendo a las mujeres en todos los ámbitos, y específicamente en el ámbito político, pues lo coloca en una situación de desarrollo democrático y desarrollo económico.
Ahora bien, más allá de esta breve reflexión sobre el carácter estatal político de la inclusión, lo que yo quisiera ahora, justamente pasando a comentar lo que dice nuestra conferencista magistral, hacer una reflexión sobre lo que implica en términos de política y de las políticas esta inclusión de las mujeres en el ámbito estatal. Aprendí hace muchos años de otra conferencista magistral, la presidenta Michelle Bachelet, que la orientación de gobierno tiene una orientación, una especificidad feminista, a diferencia de la perspectiva que le damos los hombres, incluso desde Aristóteles. El dilema que en la filosofía política es a resolver, o es el difícil paso a resolver, desde Aristóteles es la estabilidad. La sucesión pacífica, ahí recuerdo ahora las palabras que dice Gloria de la Fuente, un dilema entre paz y guerra, entre guerra y paz. Y eso ha sido la orientación del eje analítico desde la filosofía política, la teoría política y la ciencia política. Pero la perspectiva que aprendemos de Michelle Bachelet y ahora incorpora Gloria de la Fuente una perspectiva ya de política exterior, no pasa por este dilema de paz y guerra, de estabilidad pacífica o cambio violento del poder. Pasa por una orientación que, como lo mencionó específicamente la presidenta Bachelet, es desde el poder ejercido por mujeres, desde el cuidado de la familia, el cuidado de la comunidad, el cuidado de la sociedad, ¿no? Esto lo aprendo en casa con las investigaciones que hace mi esposa, el cuidado, ¿no? Entonces yo incorporo toda esta serie de investigaciones puntuales en temas de familia, de violencia escolar, de violencia intrafamiliar, a un tema estatal, ¿no? La perspectiva feminista está justamente en tener un enfoque diferente, incluso desde los orígenes epistemológicos de la política. Ya no se trata solamente de un tema de estabilidad, si hay una sucesión del poder pacífica o violenta, sino se trata de cómo las mujeres enfocan la gobernabilidad, ¿no? Hace poco escuchamos al presidente municipal de Zapopan, me sorprendió mucho que tenga una mirada orientada hacia la niñez. Es un presidente municipal en el sentido de género de hombre, pero lo que me pareció más coherente es que el grupo de personas que implementan la política de cuidado familiar, de cuidado de la niñez en el municipio de Zapopan, sea un 80% de funcionarias mujeres. La propuesta se realiza, se concreta a través de un grupo de funcionarias eficientes que sacan adelante esta nueva perspectiva. Dice nuestra colega Gloria de la Fuente, y ahora pasando a comentar difícilmente la imponente, la magnífica presentación de Gloria de la Fuente, pues en el plano internacional es lo mismo. Ya no se trata del dilema típico tradicional del siglo XX, la polaridad Unión Soviética, Estados Unidos, el mantenimiento de la paz en base a una amenaza mutua, ¿no? Si tú me matas, yo te mato y todos desaparecemos. Si no se trata ya no de esta perspectiva unilateral, esa es la perspectiva usualmente masculina, sino la perspectiva multilateral